En las mañanas con uno. 10:05 de la mañana y a esta hora ya está con nosotros nuestro médico de cabecera, el doctor Rodríguez. Hoy vamos a estar hablando de un tema que aqueja a muchas personas y es la migraña. Doctor, ¿de qué se trata? Buenos días, Mónica. Buenos días a todos los televidentes. La migraña, pues digamos que eso se volvió el pan de todos los días. Ahora todos los dolores de cabeza les ponemos ese título, ¿no? Migraña. Si bien es cierto que es muy común, es fundamental determinar o poder clasificar si realmente es una migraña o es otro tipo de cefalea. Porque cefaleas en medicina hay un libro así de grandote, entonces significa que es muy importante que el paciente tenga claro si realmente es o no una migraña. Doctor, entonces, ¿cómo logramos identificar o diferenciar una migraña de un dolor común de cabeza? Bueno, clínicamente existen algunas cosas que le dan pautas y digamos, pistas al médico para poder decir que el paciente pueda estar cursando con una migraña. Sin embargo, hay otro tipo de cefaleas que pueden tener síntomas similares o parecidos. Sin embargo, el grueso de los pacientes que tienen migraña pueden tener cosas como dolor de cabeza, que casi siempre va a ser de medio lado de la cabeza o en algunos pacientes toda la cabeza. Algunos lo refieren como una cefalea pulsátil, o sea, es una cefalea que a veces como que se siente un corazoncito, un latido en la cabeza, o que puede sentir un peso, como si tuviera un casco en la cabeza. Se puede acompañar de síntomas visuales, o sea, que el paciente comienza a ver lucecitas o que comienza a notar que se cierra su campo visual, que se pone oscuro. Y hay unas cosas que son, digamos, como muy cardinales en la migraña que, digamos, asocian de manera muy fuerte esa patología. Y es el hecho de que comience a molestar la luz y el sonido. Eso se conoce como fotofobia o fonofobia. O sea, si comienzo con un dolor de cabeza, primero comencé como con un adormecimiento, como con tontera. Y aparte de eso comienzo a notar lucecitas y comienzo a notar que la luz o el sonido me fastidian, tienes una alta probabilidad de estar frente a un cuadro migrañoso. Sin embargo, eso siempre será importante que lo valore el médico a través tanto del estudio clínico como paraclínico, que en algunos pacientes es necesario. Muy bien, doctor. ¿Qué tratamientos tiene Clínicas Naturisa para tratar esta enfermedad? Bueno, digamos que existen dos formas de abordar la migraña. Una cosa es que llegue con crisis migrañosa, entonces es un paciente que se le aborda a través de medicamentos como la terapia neural o la acupuntura, que son efectivos en un porcentaje bien importante para disminuir la crisis. Y otra cosa es el paciente que se acerca a la clínica sin el dolor de cabeza, pero que viene padeciéndola. Ese paciente, digamos que nos da un chance un poco más largo de intervención y nos va dando como más tiempito para poderle ayudar con medicamentos de una forma, digamos, no tan hostil, por así decirlo, porque hay momentos en que si la crisis es muy fuerte, es necesario colocar unos punticos inyectaditos sobre la cabeza para aquietar la migraña, pero es una patología que responde bastante bien siempre y cuando haya por parte del paciente compromiso, sobre todo, a dejar algunas cosas que desencadenan muy fuerte la migraña. Doctor, muchas gracias por todo. Ay, Jorgito, no me hagas reír. No. Muchas gracias, doctor, por toda esta información. Nos vemos más adelante con más temas de salud. Bueno, claro que sí, ya ahorita nos vemos. ¿Quiénes son los más afectados con esta enfermedad? Bueno, paradójicamente, las mujeres. Entonces, las mujeres tienen un riesgo muy importante de hacer cuadros migrañosos y se ha relacionado ciertas edades que son como las más frecuentes de la aparición de este cuadro. Dentro de esas están los pacientes que están en adolescencia y digamos que se ha determinado que algunos factores como los estrógenos o el desarrollo del ovario y de esas hormonas que están circulantes pues hacen que el paciente tenga una susceptibilidad mayor a comenzar a presentar los cuadros migrañosos. Pero digamos que en proporción sí es muchísimo más común encontrarla en mujeres jóvenes que en los niños o en los hombres. Doctor, haciendo un resumen, ¿qué es la migraña? ¿En qué consiste? Bueno, los criterios, por lo menos clínicos, que deben hacer que uno tenga un cuadro de migraña es que comienza a tener como adormecimiento de las manos, de los pies, sensación de debilidad, que comienza a notar chispitas en la visión o que la visión se pone como borrosa o negra y comienza a aparecer después el dolor de cabeza, que puede ser como una sensación de casco, como una sensación que te están apretando la cabeza
o otros lo refieren como una sensación pulsátil, o sea, una cefalea que se siente como un corazón en la cabeza. Otros síntomas que también hacen pensar en un cuadro migrañoso es que comience a molestar la luz o el sonido. Si veo que la luz comienza a generarme sensación de malestar o que comienzan a hablar duro o el sonido se incrementa, cosas de ese tipo, y necesito irme a refugiar allá en la cama, en lo más escondido, en lo más oscuro, en donde no tengo absolutamente ningún sonido y comienzo a notar que disminuye, o que por lo menos no se incrementa, pues podemos estar frente a un cuadro migrañoso. Eso es siempre fundamental, que el paciente, digamos, si bien consulte por el tema, siempre reciba el diagnóstico por parte tanto del médico como del especialista, porque las cefaleas, como te lo decía, son un capítulo muy grande y es fundamental determinar que esa sea realmente un cuadro migrañoso y no otro tipo de cefalea, llámese tensional, un tumor en la cabeza, algún tipo de problema visual, etcétera. ¿Qué pueden hacer los pacientes a través de clínicas Naturiza para tratar la migraña, doctor? Bueno, el abordaje que se hace con el paciente que tiene un diagnóstico ya establecido de migraña es una intervención a través de la dieta, algunas cosas que se tienen ya, digamos, conocimiento que desencadenan con mayor frecuencia el cuadro, una intervención a través de desintoxicar al paciente, porque casi siempre estos pacientes tienen un historial de toxicidad importante, no hablando de intoxicación, sino hablando de malos hábitos o exposición a algunos tóxicos en mínimas cantidades que van a hacer que el paciente tenga susceptibilidad a padecerlos. Entonces es clave la desintoxicación y otros medicamentos que son moduladores de la inflamación, haciendo que ese vasito sanguíneo, que en últimas hasta el momento digamos que es la parte que ha determinado la medicina, en que lo que pasa es que hace un espasmo los vasitos que se encuentran sobre alguna capita que recubre el cerebro, y cuando eso sucede pues es cuando se desencadena el dolor. Entonces lo que va a hacer el tratamiento natural es hacer que esos vasitos sean mucho menos sensibles a través de la desintoxicación, de modular la inflamación y enseñarle a comer al paciente. Qué bueno, doctor. Muchísimas gracias por toda esta información.